Si uno ve documentales o busca información sobre la creación de Spider-Man, siempre se encuentra con la misma historia. A grandes rasgos, a Stan Lee se le ocurrió la idea de un superhéroe que trepase paredes tras ver una mosca en una pared. Le presentó la idea a Jack Kirby, pero como Stan quería que el personaje no tuviese un porte musculoso como los diseños de Jack, acabó recurriendo a Steve Ditko y finalmente el Hombre Araña hace su debut en el Amazing Fantasy número 15, para luego tener su propia revista. El número 38 acabaría siendo el último dibujado por Steve Ditko, ya que Stan Lee decidió que era momento de revelar la identidad de Green Goblin y que fuese Norman Osborn. Esto molestó a Steve porque le parecía una idea ridícula y acabó abandonando el proyecto. Este es el resumen de la historia medianamente oficial de cómo sucedieron las cosas. Pero lo cierto es que toda esta versión de los hechos se conoce por palabras del propio Stan, y si uno empieza a indagar se encuentra con que tanto Jack como Steve tienen recuerdos distintos a Stan Lee sobre lo ocurrido. De hecho, Kirby ha dicho en alguna ocasión que él fue quien creó realmente a Spider-Man, y por otro lado, la diferencia creativa entre Lee y Ditko no sería algo tan simple como la decisión de la identidad del Green Goblin. Steve acabaría no solo dejando Marvel, sino jurando que nunca más dibujaría un cómic del Hombre Araña tras su ruptura con Stan. Pero ¿cómo llegamos a esto? ¿Es cierto lo que dice Jack Kirby? En este video vamos a analizar toda la historia real de cómo fue que se creó Spider-Man, las controversias de las que no se hablan y finalmente ver que quizás la versión oficial podría no ser precisamente la real. Todo comienza en 1953, 9 años antes de la primera aparición del Spider-Man que conocemos. Y digo el que conocemos porque precisamente en el 53, Joe Simon crea junto a su cuñado Jack Oleg y el dibujante C.C. Beck un personaje del mismo nombre. Oleg propone luego cambiarle el nombre a Silver Spider, pero la propuesta fue rechazada por la editorial Harvey. Joe acude entonces a Jack Kirby, quien la redibuja completamente, pero ahora el personaje se llamaría The Fly o la mosca. La historia cuenta como Tommy Troy, un niño, obtiene sus poderes de un anillo mágico que encontrara en una tela de araña. Según un libro de Joe Simon, en el 62, Stan acude a Kirby para que le brinde ideas para superhéroes nuevos y Jack le propondría traer de nuevo la historia de ese niño con poderes de araña llamado Tommy Troy. Esto desmentiría la versión de Stan Lee de que Spider-Man se le ocurrió al ver una mosca en una pared y demás. Sea como fuese, Stan y Jack comenzaron a trabajar en el nuevo Spider-Man, pero luego de ver 5 páginas, Lee le pidió a Kirby que abandonase el cómic. Esto debido a los diseños del personaje, que a Stan Lee no le gustaron por lo que mencionábamos al comienzo. No quería un nuevo superhéroe musculoso como el Capitán América, sino alguien más bien delgado y flacucho. Otra versión de la historia dice que en realidad el rediseño fue por miedo de Martin Goodman, el editor de la compañía, de que lo denunciasen por plagio por el parecido a The Fly. Según Steve Ditko contó en un artículo en el año 1990, la historia narrada en esas 5 páginas dibujadas por Kirby nos contaría la vida de Peter Parker, un joven huérfano que vivía con sus tíos de avanzada edad, uno de ellos claramente el tío Ben, que en esta versión era un policía retirado que siempre le gritaba a Peter. Las 5 páginas acababan con Peter dirigiéndose a la solitaria casa de un vecino, donde posiblemente acabaría encontrando el anillo. Lamentablemente esas ilustraciones se encuentran perdidas al día de hoy. Es cuando Steve se hace cargo de que él mismo propone hacer unos cambios. Ya no sería un niño, sino un adolescente. Su origen no sería místico, sino científico. Y por último el logo, que Ditko rediseña y modifica. Algo que he sabido, y ustedes quizás sepan también, es que la portada del Amazing Fantasy número 15 no es obra de Steve Ditko, sino de Jack Kirby. Ditko hizo una portada para el número, pero Stan no le convenció y acabó volviendo a Jack para pedirle que dibuje otra, y es la que todos conocemos hoy en día. Como todos sabemos, Spider-Man acabó siendo un éxito y al año siguiente obtuvo su propia revista, The Amazing Spider-Man. Por aquel entonces existía en Marvel lo que se conoció, valga la redundancia, como el método Marvel para escribir guiones, concepto creado por Stan Lee. El escritor tenía demasiadas series de cómics a su cargo, por lo que tuvo que innovar en su forma de trabajar, creando el mencionado método. Esto consistía en entregar a los dibujantes no un guión completo, sino una sinopsis o resúmenes de las historias, que luego los dibujantes extenderían a lo largo de las alrededor de 20 páginas de cada cómic. Una vez realizadas las ilustraciones, Stan agregaba los diálogos y el número quedaba terminado. Esto en principio parecía una idea muy efectiva, pero el problema surge en la libertad creativa que esto otorgaba a los dibujantes. Al ser Stan quien planteaba las ideas pero los propios dibujantes quienes las desarrollaban, esto llevó a conflictos entre Lee, Kirby y Ditko.
Los artistas argumentaban, y posiblemente con razón, que no se les daba el crédito que merecían, ya que no eran responsables solo del dibujo, sino, en cierta forma también, de la historia y el argumento. Algo que se cree erróneamente incluso a veces al día de hoy, que era labor únicamente de Stan Lee. Hasta el número 25 de The Amazing Spider-Man, Ditko fue acreditado como dibujante. Gracias a sus reclamos, esto cambia en el número 26, donde se lo pone como responsable del plot o argumento. Aun pese a que esto podría tomarse como un intento de calmar las tensiones, es acá cuando Steve y Stan comenzarían directamente a dejar de hablarse y pasaron a comunicarse por medio de Florence Steinberg, la secretaria de Stan Lee. Según Stan Lee cuenta, él mismo escribió una carta a Ditko donde declaraba que consideraba a Steve co-creador de Spider-Man. Así, Steve tendría un documento firmado por Stan donde podría demostrar que él tenía autoría y crédito como partícipe de la creación del personaje. Pero eso no satisfizo a Steve. Y así fue como, tras dibujar el número 38, Ditko finalmente se hartó y abandonó a Spider-Man, a Stan Lee y a Marvel. Podría decirse, y de hecho el propio Stan Lee lo dice, que esto lo tomó por sorpresa, pero no es tan cierto. Stan llevaba ya un tiempo pensando en que el dibujante John Romita reemplazase a Steve. Romita ya había trabajado como dibujante para Marvel en los 50, cuando la editorial se llamaba Atlas. Sin embargo, el rol de dibujante le era muy desgastante, por lo que decidió dedicarse solamente a entintar. Tras 8 años trabajando para DC, en el 65, Romita vuelve a Marvel y Stan Lee lo invita a comer para convencerlo de volver a los lápices. Le propone trabajar desde la casa incluso, sin necesidad de ir a las oficinas, pero John estaba firme en su idea de no volver a su antigua labor. Aún así, Stan logró convencerlo para que se encargue de realizar los bocetos para Jack Kirby en los cómics de Daredevil. Pensando en Romita ya como posible sustituto de Ditko, Stan arma intencionalmente un crossover con Spider-Man para ver si el dibujante pasaba la prueba como sustituto de Steve, reemplazando directamente a Kirby como dibujante. Por supuesto, John no sabía de las verdaderas intenciones de Stan. Y así fue como para el número 39 realiza su primer cómic de Spider-Man, cómic en el que se revela ni más ni menos que el Green Goblin era Norman Osborn. John había aceptado realizarlo pensando que Steve volvería luego de 2 o 3 números, pero nunca ocurrió. Y ya en ese entonces comenzaba a circular la versión de que Ditko se había ido, como dijimos al principio, por la decisión de revelar al Goblin como Osborn. Algo que el propio Ditko no solo desmintió años después, sino que dijo que él había tenido esa idea. Para explicar esto hay que remontarnos al número 14 de Amazing Spider-Man, debut del Green Goblin. Según cuenta Steve, la sinopsis de Stan para el Green Goblin incluía un equipo de cine en unos exteriores, el cual encontraba un sarcófago de aspecto egipcio. Dentro había un antiguo demonio mitológico, el Green Goblin. En palabras de Steve, naturalmente la criatura volvía a la vida. Sin consultarle, cambió el demonio mitológico por un villano humano. Evidentemente, si esto es cierto, a Stan no le molestó mucho ni le importó el cambio que impuso Ditko. Lo que sí, a tener en cuenta, el número termina con el Goblin revelando ser un civil y el sentido arácnido alertando a Peter de que el villano rondaba por la ciudad. Steve ha declarado que ya desde ese número se le había ocurrido la idea para la historia que acabaría revelando la identidad del Green Goblin como Norman Osborn, un miembro del club de millonarios al que pertenecía Jameson. Por ello introduce a Osborn en el número 23 en un cameo. En el número 31 presenta a su hijo Harry para que el hecho de ser un compañero de universidad de Peter incrementara el impacto de la revelación. En el número 37 Norman es presentado formalmente y ya directamente mostrado como un hombre con intenciones no precisamente nobles. Y en el número 38, el último de Ditko, se crea una identidad falsa para ofrecer una recompensa por Spider-Man, algo que haría nuevamente décadas después, como ya contamos en el video de los cómics que inspiraron No Way Home. Así que, a favor de Ditko, si bien Norman hubiese o no terminado siendo el Goblin, todo apuntaba a un eventual enfrentamiento con Spider-Man, algo que desmiente las palabras de Stan Lee de que a Steve esto le parecía ridículo. Incluso cuando Romita llegó a reemplazarlo, según cuenta el propio John, le parecía obvio que la idea fuese que Norman sea el Goblin, hasta que le contaron la versión de Stan y de que Steve no quería eso. Entonces, ¿Stan Lee fue un chanta y un mentiroso?
no del todo. A fin de cuentas, no dejan de ser sus palabras contra las de Ditko, pero sí es cierto que hay bastantes indicios de que la versión oficial de los hechos, difundida por Stan, tiene elementos, cuanto menos debatibles. En lo personal, no intento denostar la figura de Lee con este video, ni mucho menos. Stan Lee es un hombre que ha hecho mucho por la industria del cómic, y posiblemente al día de hoy muchos de los productos de Marvel y hasta incluso de DC y otras compañías se lo debamos en cierta manera a su aporte. Lo que sí hay que remarcar es que, así como tiene bien merecida su fama, hay muchos otros artistas como Steve Ditko o Jack Kirby que no gozan el suficiente mérito ni reconocimiento por su labor. El público casual reconoce al instante a ese viejito que aparece en las pelis de Marvel, pero desconoce quiénes son estas otras grandes figuras que han dado mucho de sí para la creación de esos personajes e historias que tanto nos gustan, y de los que podríamos ir hablando de largo y tendido sobre ellos y otras creaciones de estos artistas. Si quieren que les cuente más historias como esta, déjenlo en los comentarios. Y obviamente un like, un simple clic que ayuda mucho al canal. Hasta entonces me despido y nos vemos en otro video.